El Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos que nos ven y nos sintonizan a través de las redes. Soy su hermano Randy de este programa Palabras de Vida. Antes de comenzar este video, te invito para que te suscribas y sea parte de nuestra familia Palabras de Vida. Comparte este video con tus familiares y tus amistades. Comparte este video para que ellos también sean bendecidos a través de este canal. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Como siempre he dicho, apoyemos los canales que son pequeños porque algún día ellos también serán. El día de hoy quiero hablarle acerca de un tema muy interesante, acerca de algo que siempre se ha debatido y que siempre se ha hablado entre los cristianos y siempre se ha debatido este tema. Y es acerca del pecado imperdonable. ¿Habrá en la Biblia algún pecado imperdonable? ¿Mencionará la Biblia algún pecado que Dios no pueda perdonar? Porque recordemos que la Biblia dice que Dios perdona toda clase de pecado. Entonces, ¿habrá en la Biblia algún pecado que Dios no perdone? ¿Habrá en la Biblia que si hay algo que tú cometas, Dios no te perdone? Vamos a verlo, a ver qué dice la Biblia. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios es un Dios de misericordia y que Él perdona toda clase de pecado. Que es un Dios que no importa cuál sea la falta o el pecado que tú hayas cometido, Él te perdona. No importa si tú hayas sido chismoso, no importa si tú hayas sido ladrón, no importa qué pecado tú hayas cometido, Dios siempre perdona al pecador. Tú mataste a alguien, Dios te perdona. Tú robaste, Dios te perdona. Tú mentiste, Dios te perdona. Calumniaste contra Dios, Dios te perdona. Tú hablaste mal en contra de Jesús, Dios te perdona. Tú dices que todo lo que está en la Biblia es mentira, Dios te perdona. Tú eres homosexual, tú eres lesbiana, Dios también te perdona. Tú eres brujo, tú eres ateo, Dios te perdona. Pero recordemos algo, que hay un pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mucha gente se ha preguntado y mucha gente dice, ¿habré yo blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Me habrá perdonado Dios? Que ese pecado que fulano dijo tal cosa y seguro Dios no lo va a perdonar. Vamos a ver con la Biblia, a ver qué es lo que dice la Biblia. Este versículo lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 31. Vamos a verlo y a ver qué dice. La Biblia nos dice aquí en Mateo 12:31. Voy a leérselo aquí, se lo pongo en la pantalla para si ustedes quieren lo leo o ahí en su casa busque su Biblia y vamos a leerlo. Dice, por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquier que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí nos dice el Señor claro en Mateo 12:31 que ni en este siglo ni en el venidero le será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la pregunta para usted será, ¿será que usted ya ha cometido este pecado? ¿Será que ya usted ha blasfemado contra el Espíritu Santo? ¿Será que para usted no hay perdón? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Entonces, vamos a ver, antes de nosotros sacar el cálculo, o antes de nosotros decir ya para mí no hay perdón, tenemos que ver por qué Jesús dijo esto. ¿Por qué Jesús habló en contra de esto? ¿Por qué fue que Jesús dijo estas palabras? Si nosotros nos vamos al principio de este texto, nos vamos a dar cuenta que Jesús dijo esto porque le estaban diciendo que él echaba, porque a Jesús le trajeron enfermo, le trajeron endemoniado y él comenzó a hacer la obra del Espíritu Santo. Y comenzaron a decirle que todo lo que él hacía lo hacía por Beelzebú. Jesús le dice, se lo voy a resumir, Jesús le dice, el diablo no puede echar al diablo fuera porque un reino dividido no va a permanecer. Si yo echara los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Que ellos mismos van a dar testimonio por ustedes. Y Jesús comienza a hablar esas cosas, porque le comienzan a decir eso. Entonces es aquí donde él dice que aquella persona que hablan contra el Espíritu Santo, que blasfeman contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quizá usted se sienta ahora un poco preocupado porque quizá usted en algún momento habló mal contra la obra del Espíritu Santo. Quizá usted habló mal contra un pastor, pero vámonos despacio antes de sacar conclusiones. Jesús dijo esta palabra a los fariseos. Vamos a recordar lo que acabamos de leer. ¿Cuándo fue que se cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué Jesús lo dijo? Se cometió la blasfemia cuando comenzaron a darle la obra del Espíritu Santo a Satanás. Entonces, que estaban diciendo que lo que Jesús hacía era por Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora. Entonces, ahí es cuando se comete una blasfemia según lo que acabamos de leer en la Biblia.
Cuando la obra que Dios hace, cuando la obra que el Espíritu Santo hace, le dan los créditos a Satanás y dicen que esa persona lo hace por Satanás. Y es aquí donde nosotros tenemos que abrir un paréntesis y tener cuenta que a veces nosotros comenzamos a burlarnos de los pastores, comenzamos a burlarnos de los predicadores diciendo que esa persona echa fuera demonios, que eso es mentira, que quizás es brujería, que nosotros tenemos que tener cuenta lo que hablamos, porque podemos blasfemar contra el Espíritu Santo sin darnos cuenta y recordemos que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. A veces nosotros vemos algo y comenzamos a juzgar a ese pastor, comenzamos a hablar, a decir que lo que está haciendo es brujería. Hay mucha gente que hace show, eso nos damos cuenta, pero a veces vemos y comenzamos a decir que eso no es de Dios. Ahí nosotros tenemos que tener cuenta porque no sabemos si es o no es de Dios. Entonces tú dirás, yo me voy a ir al infierno porque yo he hablado mal contra Dios, yo he dicho muchas cosas contra Dios, yo he dicho muchas cosas contra los predicadores y hemos hablado un sinfín de cosas. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los fariseos eran conocedores de la palabra de Dios. Los fariseos eran gente que conocían la palabra de Dios. Ellos sabían quién era el Espíritu Santo y ellos sabían que Jesús era el Mesías, aunque no querían reconocerlo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Una persona que no conoce al Espíritu Santo no puede blasfemar contra él, porque no lo conoce. No sabe quién es él. Entonces, si tú allá en el mundo hablaste mal contra Dios, hablaste mal contra los pastores, hablaste mal contra el Espíritu Santo, todavía tú no has blasfemado porque tú no lo conocías. ¿Cuándo yo blasfemo contra él? Cuando yo conozco la obra de Dios. Cuando yo conozco de Dios, cuando ya yo conozco al Espíritu Santo, cuando ya yo conozco de la Biblia y ahí comienzo a hablar mal, entonces ahí comienza la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si tú alguna vez allá atrás, sin conocerlo, quizá un mundano comenzó a burlarse de que hablando en lengua de mentira, que sé yo qué, esa persona, como no conoce a Dios, todavía al Espíritu Santo, todavía no ha blasfemado porque él no sabe. Pero algo sí tenemos que tener en cuenta. Quizá esa persona comienza a burlarse porque no conoce y se murió. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice Romanos capítulo 2, que el que murió sin ley se le juzgará sin ley y el que murió por la ley se le juzgará por la ley. Nosotros tenemos que tener en cuenta porque si comenzamos a burlarnos, se nos va a ser juzgado eso. Así que, como les decía, si no lo conoces o tú no conocías de Dios y cometiste ese error, todavía no has blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero si ahora tú, conociendo de la palabra, hablas mal del Espíritu Santo, comienza a echarle la obra que Dios hace a Satanás, entonces ahí, según lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 12, versículo 31, según lo que acabamos de leer, cuando el Espíritu Santo hace la obra y se la echan a Satanás, diciendo que es por brujería, diciendo que son demonios, entonces ahí estaremos blasfemando contra el Espíritu Santo, según lo que acabábamos de leer. Así que estate tranquilo, así que siéntate tranquilo, relájate, que si tú allá en el mundo lo hiciste, lo cometiste, ya Dios te perdonó, porque tú ni siquiera sabías ni conocía al Espíritu Santo. Así que, amigos, voy a dejarle este video hasta acá. Recordemos que Dios es un Dios grande y misericordioso. Y aprendamos a no hablar de nadie. Recordemos que David nunca le puso la mano ni habló mal en contra de Saúl, aunque la Biblia dice que ya estaba endemoniado, porque el Espíritu de Dios se le había ido. Pues dijo, ay de mí, si yo hablo o le pongo la mano al ungido de Jehová. Dios lo había desechado, ya Dios lo había deshonrado, ya Dios se le había apartado el espíritu. Aquel hombre estaba endemoniado, dice la Biblia, pero David seguía honrando a aquel hombre porque ha sido el ungido de Jehová. Tengamos cuenta al momento de hablar de un hombre o una mujer de Dios. Quizá vemos que están mal, quizá vemos lo que están haciendo el show, pero tengamos cuenta al momento de abrir la boca, porque por lo dicho de nuestra palabra, nosotros vamos a ser juzgados. Hasta aquí el video de ahora, amigo. Te invito para que te suscribas y comparte este video con tus amigos y amistades para que ellos también sean bendecidos. No te olvides de suscribirte y compartir nuestro video. Así que nos vemos en otro video y que Dios te bendiga.